La práctica 3 consiste en que vas a hacer diferentes tablas. Es como si tuvieras una empresa donde vendes productos al público y tienes que hacer el diseño de cada una de esas tablas que vas a estar utilizando. La primera que vas a hacer es tiendas, almacenes, productos, A existencias, que serían las existencias de almacén, T existencias, que son las existencias que hay en las tiendas, y pedidos. Son mis 6 tablas que voy a estar usando. Entonces vamos a hacer el diseño de cada una de ellas y ya después realizamos los últimos pasos que están aquí, que es capturar la información en cada una de ellas. Yo aquí te estoy escribiendo qué información o qué registros tienes que escribir en tiendas, qué registros tienes que escribir en almacenes y así sucesivamente cada una de nuestras tablas. Entonces lo primero que vamos a hacer es guardar con el nombre, P3 tiendas, matrícula. Nuevamente, si estás trabajando con algún compañero, pues pone las 2 o 3 matrículas de cada equipo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear el diseño de nuestra tabla tiendas. Nosotros ya sabemos cómo crearla, cómo cambiarnos a vista diseño, pero aquí lo que difiere un poquito son las reglas de validaciones que vamos a estar utilizando. Por ejemplo, la de tiendas. Tiendas vista diseño, y me pide que en el IDT, que es mi primer campo, me está indicando qué tipo de dato es. En este caso es tipo de dato texto y entre paréntesis hay un número 3. Ese 3 es el tamaño del campo. ¿Cuántos caracteres puedo escribir ahí? Y ese número 3 tú lo vas a escribir en la parte de abajo, en donde dice tamaño del campo. Hasta ahí terminaríamos la columna tipo. Después viene descripción, identificador de tienda. Este identificador de tienda tú lo vas a escribir del lado derecho de donde está el tipo de dato. Y así cada uno de ellos, dirección de la tienda y ciudad donde está la tienda. Ahora vamos a pasar a propiedades. En el primero, en el IDT me indica, el primer carácter debe de ser una T y los otros dos serán números. Y yo te puse ahí un ejemplo. Por ejemplo, T02, T12, etc. Es decir, que a mí me indique que puedo escribir una letra T y 2 números cualquiera que sean. Me indica que debe ser clave principal y que debe de estar requerido. ¿Qué significa esto? Pues que a fuerzas tengo que escribir ese campo. Si no lo escribo va a estar marcando error. Vamos a iniciar con la primera regla de validación, que es el primer carácter debe ser una T y los otros dos serán números. Si te fijas aquí en la parte de arriba ya escribí el 3, que era el tamaño del campo. En valor predeterminado yo puse una letra T entre comillas, T mayúscula, para que ya cuando yo vaya a escribir los registros ya aparezca esa T, ya no tenga que escribirla yo. Y en la regla de validación nuevamente escribo la palabra como, espacio, comillas, una letra T, y pongo entre corchetes 0-9 y lo escribo 2 veces. ¿Por qué? Porque me está indicando que deben de ser 2 números. Y un número yo puedo escribir desde el 0 hasta el número 9. Si yo te indico, sabes que vas a poner T y nada más los números pueden llegar hasta el número 4, pues en lugar del 9 yo escribo el número 4. Pero como aquí puede ser cualquier valor del 0 al 9, le tengo que indicar aquí. Entre corchetes cada uno, 0-9, vuelvo a abrir corchetes, 0-9. Entonces, si te fijas, lo que hace esta regla de validación es, tengo que escribir una letra T, después un valor, no importa cuál sea, y después otro valor. El caso es que sea la letra y los 2 números. Clave principal ya tiene la llavecita del lado izquierdo y requerido únicamente verifico que diga que sí. Si no dice la palabra sí, pues únicamente lo cambio. Y hasta ahí es mi primera regla de validación. La siguiente es dir-t. Únicamente me indica que el tamaño del campo es 50 y que debe de estar requerido. Entonces únicamente le cambio a 50 y requerido sí. Me voy al tercer campo, que es logtech, y me indica que voy a hacer una lista de ciudades. Tú ya sabes hacer lista de ciudades, lo vimos en la práctica anterior. Entonces, para la lista de ciudades únicamente es cambiarnos a búsqueda, cuadro de lista y escribir las ciudades que queremos. Y hasta aquí terminaría el diseño de mi tabla de tiendas. Tabla de almacenes. En la tabla de almacenes es muy parecida a la anterior. ¿Por qué? Porque me indica que el primer carácter debe ser una A y los otros dos deben de ser números. Entonces volvemos a hacer exactamente lo mismo.
la palabra como, la letra A, y va a ser del 0 al 9 y del 0 al 9. Clave principal y requerido. Aquí sí les pido que cuando manejemos una regla de validación, mandes un texto de validación, que es el que está abajo. ¿Qué es el texto de validación? Que si yo no escribo correctamente algo, mande un mensaje de error, pero no un mensaje de access, sino que un mensaje ya personalizado por ti. Y el texto que tú escribas aquí es el que va a aparecer en el error. Entonces sí te pido que por cada regla de validación escribas un texto de validación. Que le diga al usuario por qué está incorrecto, por qué me marca error. Ah, porque el identificador de almacén no es válido porque debe de iniciar con una letra A, por ejemplo. Entonces un texto que le indiques al usuario que está en un error, pero también que le indiques el por qué no está correcto. Entonces deben de ser mensajes en cada una de tus reglas de validación y lo escribes en esta propiedad en la que te estoy señalando, texto de validación. Y así vas a ir haciendo cada una de estas. Nuevamente te pido una lista de ciudades que ya sabes hacer. En productos es lo mismo, nada más que en lugar de la letra A es una letra P. Y aquí viene un poquito diferente los últimos dos campos, que son peso y que es peso y precio. Entonces, yo aquí, estamos trabajando en nuestra tabla de productos, me voy a cambiar a vista diseño. Y en peso voy a manejar una regla de validación. Lo que me dice es que debe de ser entre 0 y 1000. Entonces, en regla de validación yo le puedo escribir mayor o igual a 0 y menor o igual a 1000. Y ya le estoy como checando qué número estoy escribiendo, si cumple o no, si está en ese rango de datos. Vuelvo a mandar el mensaje de error, el texto de validación. Y voy a hacer lo mismo para precio, nada más que ahora entre 0 y 1000 va a ser entre 0 y 10,000. Entonces aquí yo estoy cambiando ya mis reglas de validación y le estoy escribiendo el texto de validación. Me cambio a vista hoja de datos. Si te fijas aquí yo tengo varios pesos y varios precios. Quedamos que era entre 0 y 1000. Si yo escribo un 2000, me marca ese error. Este mensaje es el que les comentaba que es el que escribo en texto de validación y me indica, el peso debe ser entre 0 y 1000, por eso te está marcando error. Entonces, por eso es importante escribir el texto de validación. Igual para precio, me indica que debe ser entre 0 y 10,000. Si yo escribo un 20,000, pues va a marcar el mensaje de error. Hasta aquí sería nuestra tabla de productos. Después viene mi tabla de existencias, que quedamos que eran las existencias de almacén. Y nuevamente vuelvo a pedir regla de validación. Ya sabes hacerla. Regla de validación debe ser una A, debe ser una P. Y me indica aquí que debe ser mayor o igual a 0 en mi campo número. Pues es muy sencillo, únicamente entro a ese campo y en mi regla de validación escribo mayor o igual a 0. ¿Para qué? Para que yo no pueda estar escribiendo números negativos. Entonces, escribo mi regla, le doy requerido y listo. La siguiente tabla es exactamente igual. Y nos cambiamos a la siguiente, que sería la de pedidos. Si te fijas aquí, nuevamente te pido regla de validación, pero ahora en lugar de ser una sola letra, ya te estoy pidiendo dos. Pero es exactamente igual. Voy a abrirla. Voy a abrir mi tabla pedidos en vista diseño. Si te fijas aquí es palabra como, las letras, y entre corchetes del 0 al 9 y del 0 al 9. Clave principal ya tiene la llavecita y requerido ya está en sí. Lo mismo para identificador de almacén, identificador de producto, todo esto es igual. Y aquí el único que difiere un poquito es la fecha del pedido. En fecha del pedido te pido yo que sea menor a la fecha actual. Entonces tengo que agregar una regla de validación y escribo menor o igual, fecha, abro y cierro paréntesis. Tú recuerdas en Excel que manejabas esa función. Lo que hace es regresarte la fecha actual, la fecha en la que estás, y para poder capturar un pedido debe ser menor. Entonces únicamente con que escribas en regla de validación esto y listo. Pero también te pido valor predeterminado. Entonces en la parte de arriba pongo fecha, abro y cierro paréntesis, que significa que me va a dar la fecha del día de hoy.
Y aquí ya termino valor predeterminado y regla de validación. Entonces, esto es el diseño de los pedidos. Y ya en el punto número 7 me pide relacionar las tablas. Entonces, herramientas, relaciones. Y aquí le estoy indicando cómo las voy a relacionar. Ya sabes cómo agregar una tabla, si no únicamente es dar clic derecho, mostrar tabla, y vas agregando cada una de ellas. Ya una vez que las tienes, pues nada más arrastras el campo hacia otra tabla y le indicas, acuérdense, bien importante lo de integridad referencial, para yo saber si hay un error o no. Entonces debe estar la relación, exigir integridad referencial, te indica por default el tipo de relación y listo. Y así lo vas a hacer con cada una de estas tablas. Ese es el punto número 7. Recuerda cuál es la tabla secundaria de datos, que es lo que te estoy pidiendo aquí. Únicamente es ir abriendo las tablas y que aparezca en la parte izquierda el símbolo más, que me indica que están relacionadas y eso es una hoja secundaria de datos. Nada más es revisar, ahí ya no tienes que hacer otra cosa. Número 8 dice imprime las relaciones y guarda la impresión como relaciones de tiendas. Entonces, regreso otra vez a relaciones y me dice que las imprima. Para poder imprimirlas tengo que realizar un informe de relación que está aquí en la parte superior a la izquierda. Entonces le doy informe de relación. Y voy a guardar esto, voy a guardar la impresión. Entonces al momento de que yo le doy imprimir, pues aquí voy a elegir que lo voy a guardar como PDF. Entonces, aquí a lo mejor te aparece a ti diferente, pero con que diga PDF con eso es suficiente. Le doy a aceptar y ya nada más me va a pedir dónde lo voy a guardar. Acuérdate de elegir tu carpeta de informática y ya tú eliges guardar y listo, se va a ir generando el PDF. Yo aquí le di cancelar, pero tú le vas a dar a aceptar para que se empiece a descargar el informe. Yo aquí voy a cerrar y me pide que no guarde este informe. Si te fijas aquí dice no guardes el informe porque ya guardé la impresión. Entonces le doy cerrar y le indico que no la quiero guardar porque yo ya tengo guardada la impresión previamente. Entonces, por eso. Nuevamente, entonces aquí es informe de relación, le doy imprimir, le indico PDF, le doy aceptar, le indico en dónde, con qué nombre lo voy a guardar, por ejemplo aquí relaciones de tiendas, y le doy guardar. Y aquí se va a ir generando todas las hojas y el diseño que tengo en esta práctica. Entonces nuevamente aquí no la cierro, le doy cerrar, no la guardo, perdón, no la guardo y listo. Y después vas a ir capturando la información utilizando formularios simples. Al escribir la información notarás que si escribes un dato que no cumple con las reglas de validación, va a salir un recuadro de error, el texto de validación que habíamos escrito. Si no, pues vas a ir escribiendo cada una de ellas. Por ejemplo, tiendas, le doy crear, formulario. Yo aquí ya tengo datos, pero tú no vas a tener ninguno, va a estar vacío. Entonces vas a ir escribiendo cada uno de estos que tengo aquí. T01, T02 y así sucesivamente. Acuérdate que para poder escribir uno más, tienes que darle un clic en la flechita de siguiente registro. Yo aquí tengo ya 6. Tengo 5 y 6. Si yo quisiera escribir otro, únicamente le doy un clic aquí y va a aparecer vacío y ya después voy a poder escribir el siguiente valor. Entonces, tú vas a estar trabajando con estas flechitas de anterior y de siguiente para poder ir capturando cada uno de estos. Aquí viene la información de todas las tablas que tienes que capturar. Entonces vas a tener un formulario para tiendas, un formulario para almacenes, otro formulario para productos y así sucesivamente. En cada uno de esos formularios es donde vas a ir capturando la información que viene aquí en este PDF. Al finalizar tu práctica, pues debes de tener tus tablas y debe de existir un formulario por cada una de esas tablas que tienes. Entonces son 6 tablas y 6 formularios.